noches, les saluda el doctor Rolando Mesa Rodríguez. Hoy día vamos a desarrollar la sesión correspondiente al curso de Derecho Procesal Constitucional a la acción de garantía, el habeas corpus. En nuestro país, pues, el habeas corpus viene a ser un mecanismo, ¿no?, procesal que está destinado, pues, a la defensa de la libertad individual. Ese mecanismo procesal que está destinado a la defensa de la libertad individual está establecido en la Constitución Política del Estado peruano. Bien. Se dice históricamente que el habeas corpus, ¿no?, tiene como un antecedente muy antiguo. Ese antecedente antiguo es la Carta Magna de Juan Sin Tierra, dado el 15 de junio de 1215. Esta Carta Magna tuvo un posterior desarrollo de documentos en Inglaterra, ¿no?, y posteriormente, dentro de ellos, en el año 1641, ya se tiene referencia de una especie de habeas corpus. Bien, entonces, desarrollando eso históricamente, estos antecedentes luego llega en 1826 a Norteamérica, ¿no?, donde allí esta acción de garantía se incorpora a su ordenamiento jurídico, y ese ordenamiento jurídico, pues, viene a ser, para luego, posteriormente, son adoptados por los demás países latinoamericanos en el siglo XX, en sus inicios. El habeas corpus primeramente llega en Brasil. En el año de 1830 se incorpora en su Código de Procedimientos Penales. Luego va desarrollando a través de los demás países, y se debe recordar, por ejemplo, la Constitución de 1933. Estamos hablando de la Constitución peruana, donde acá el habeas corpus, a pesar que había sido incorporado en la Constitución de 1920, ¿no?, a nivel constitucional, en la de 1933 sufre ya una especie de corte o mutación esta acción de garantía, porque acá ya no se establece como un mecanismo solamente para proteger, pues, el derecho, sino todos los derechos constitucionales, que debería ser así. Pero vino un problema muy grande en el Poder Judicial, ¿no?, en aquel entonces, vigente la Constitución de 1933. En parte se solucionó con el decreto legislativo 17.083. Con el decreto ley 17.083 en el gobierno del general Juan Velasco Alvarado, el 24 de octubre, pero en el cual acá lo divide en dos, pues, el habeas corpus. El penal, que protegería, pues, la libertad personal e integridad de la persona, y se interpondría dicha acción ante el juez penal. Y el civil, que protegería a todos los demás derechos y que se interpondría ante el juez civil. O sea, hay ya una división, podríamos llamarlo, que más adelante el habeas corpus civil vendría como antecedente de la acción de amparo. Bien, en la Constitución de 1979, ¿no?, el habeas corpus retorna, pues, a sus orígenes, es decir, en sus inicios, como de verdad había sido establecido. Aquí el habeas corpus protege el derecho a la libertad, que el derecho a la libertad es lo primordial de la persona, ¿no es así? Mientras que aquí ya nace el proceso de amparo, que se encargaría de la tutela de los demás derechos constitucionales que están establecidos en la Constitución, aparte al margen de los derechos que atentan contra la libertad de la persona, que se encargaría, pues,
como ya lo hemos repetido, el habeas corpus. Entonces, la Constitución ya de 1979 establece pues que las garantías constitucionales, ¿no?, deberían desarrollarse mediante una ley especial. Así, en el año de 1982, en el mes de diciembre, ¿no?, entra en vigencia la ley 23.506. Esta ley 23.506 es ley de habeas corpus y de amparo. Y esta ley estuvo vigente hasta el año 2004 de este siglo, fecha en que sale pues el nuevo Código Procesal Constitucional y que se encarga ya de desarrollar los procesos constitucionales de manera conjunta. Bien, entonces, la Constitución de 1993, ya vigente a la actualidad, las garantías constitucionales son ampliadas y el habeas corpus se mantiene pues ya como un mecanismo jurídico procesal que está encargado pues de la defensa, ese mecanismo jurídico encargado de la defensa del derecho a la libertad individual, pero además de los derechos conexos que tengan relación con la libertad. Entonces, ven cómo a través del tiempo ha ido desarrollando esta acción de garantía y se ha ido perfeccionando, tal es así que ahora es usual utilizar el habeas corpus cuando se atente contra la libertad individual y a su vez también derechos conexos, como también que tenga relación con lo que se está estableciendo. De repente en un juzgamiento no hay una debida motivación, hay una sentencia que afecta, por ejemplo, al procesado, entonces este puede interponer una acción de habeas corpus contra dicha resolución cuando se afecta un derecho fundamental que esté establecido en la Carta Magna. Bien. En cuanto a los derechos conexos, ¿qué podríamos decir? El Tribunal Constitucional, en el inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política de 1993, dice pues, aquí tiene uno de los valores fundamentales en nuestro Estado constitucional, porque como derecho subjetivo va a garantizar que no se afecte indebidamente la libertad física de la persona, esto es su libertad locomotora, o sea, su desempeño, su libre tránsito que va a desarrollar, ya que si va a atentarse con internamientos, con detenciones, con condenas arbitrarias, entonces aquí es donde actúa la dispensa de la libertad y hay que actuar contra esa violación al derecho de dicha persona que se le está vulnerando. Por eso se dice que la libertad individual como un derecho fundamental específico es un derecho general, es un derecho propio de la persona. Y esta libertad individual abarca a su vez varios derechos, ¿no? Para ello solo basta, por ejemplo, revisamos el artículo 25 del Código Procesal Constitucional. En ese artículo 25 del Código Procesal puede apreciarse que son 17 derechos que integran la libertad individual. Y cada derecho es protegido por la propia Constitución, ¿no? Y todos ellos son objetos, cuando son vulnerados, son objetos de una acción de habeas corpus. Generalmente, todos estos derechos que integran la libertad individual, 4 de ellos serían los básicos. Por ejemplo, el derecho a la libertad física, el derecho al libre tránsito, el derecho a la seguridad e integridad de la persona. Esos son los básicos, ¿no? Y los demás que están establecidos también allí en este artículo 25 del Código Procesal Constitucional son los derechos derivados de estos 4 principales, o de la combinación también de estos que podría suceder cuando se atenta contra la libertad de la persona, contra la seguridad, contra el libre tránsito o contra la integridad de dicha persona. Por otro lado, también hay que referirnos a los derechos conexos. Son aquellos cuya protección, por ejemplo, en principio, un derecho conexo pertenece
a otros procesos constitucionales, como es el caso del amparo, ¿no? Pero que excepcionalmente podrían ser protegidos por vía habeas corpus. ¿Cómo es eso? Cuando al afectarse estos derechos indirectamente, la afectación, ¿no?, recaería en cualquiera de los derechos que integran la libertad individual. Ojo, tal como lo ha señalado el tribunal. Y es así, por ejemplo, la Constitución Política, en su artículo 200, inciso primero, que dice que a través del habeas corpus se protege la libertad individual, ¿no?, como a los derechos conexos a ella. No obstante, dice, no cualquier reclamo que alegue afectación del derecho a la libertad individual o derechos conexos puede reputarse efectivamente como tal y merecer tutela. En este caso, la acción de amparo también, que estamos mencionando. Por eso dice que es necesario analizar, ¿no?, analizar los hechos denunciados si vulneran el contenido constitucional protegido de los derechos tutelados por el proceso de habeas corpus. Eso es lo que establece el Tribunal Constitucional, ¿no?, en sus criterios que adopta al momento de dictar sentencias. Ahora bien, nosotros vamos a desarrollar qué entendemos, por ejemplo, por jurisdicción constitucional de la libertad. Cuando hablamos de la jurisdicción constitucional de la libertad, se entiende pues al conjunto de instrumentos procesales o llamadas garantías constitucionales. Pero estos conjuntos de instrumentos procesales o garantías constitucionales están destinadas a proteger a la persona de violaciones a sus derechos fundamentales, ¿no? Y estos derechos fundamentales, ¿dónde están? Están establecidos en la Constitución. En nuestro caso, la Constitución de 1993. Y por ser un derecho elemental de la persona, ¿no?, su violación vendría a ser de carácter grave. ¿Por qué? Porque esa violación o transgresión a un derecho de una persona trasciende la esfera individual de esa persona, es decir, pasa sobre ella. Y eso, el afectar gravemente a la persona con la vulneración o afectación o violación de su derecho, entonces ya es una influencia nociva, porque va a ser copiada de repente, puede causar costumbre que se cause daño a una persona. Y es por ello es que el sistema jurídico y social busca reponer, busca resarcir, busca sancionar mediante las acciones de garantía, restablecer esa libertad que estaba gozando la persona. Y por eso se dice que, teniendo en cuenta pues estos actos contrarios que es al derecho de la persona que lo ha ganado por el hecho de ser persona y de ser un ciudadano y que esté establecido en la Constitución también, ¿no?, entonces, si acude a un proceso ordinario, el proceso ordinario, o sea, los jueces comunes y corrientes no estarían pues preparados para salvaguardar rápidamente, debido a que se carece pues, como vuelvo a repetir, de rapidez y de idoneidad. Por eso es que se busca una jurisdicción especial, y esa jurisdicción especial es la jurisdicción constitucional, ¿no? Ahora bien, la jurisdicción constitucional de la libertad tiene 4 acciones. El proceso de habeas corpus, donde cualquier persona, autoridad, funcionario que vulnera o amenaza la libertad individual, de derechos conexos se le puede interponer una acción de habeas corpus. El proceso de amparo, que es el hecho u omisión que vulnera o amenaza los demás derechos reconocidos en la Constitución, a excepción del habeas corpus y del habeas data. El tercero, el proceso de habeas data, que se interpone ante el hecho u omisión que vulnera un derecho de acceso a la información, conocimiento, actualización, inclusión y rectificación de la información que obra en la administración pública. Y la cuarta acción, que pertenece a la jurisdicción de la libertad, es el proceso de cumplimiento,
que se interpone cuando una autoridad o funcionario es renuente a acatar una norma legal, ¿no? O un acto administrativo, sin perjuicio pues de las responsabilidades que derivasen de la ley. Bien, entonces ya tenemos la idea de que la jurisdicción constitucional de la libertad tiene el proceso de habeas corpus, el proceso de acción de amparo, el proceso de habeas data y el proceso de cumplimiento. ¿Y cuál sería la jurisdicción constitucional orgánica? Hablamos de la jurisdicción constitucional de la libertad, que son 4 acciones de garantía. La jurisdicción constitucional orgánica, tenemos el proceso de inconstitucionalidad, que se interpone directamente ante el Tribunal Constitucional contra normas de rango de ley, que pueden ser pues decretos leyes, decreto legislativo, decreto de urgencia, tratados o reglamento del Congreso también, normas regionales y ordenanzas municipales, ¿no? Y que contravengan la Constitución en la forma y fondo. La otra acción es el proceso de acción popular. Este proceso de acción popular es netamente del Poder Judicial. Se interpone cuando hay una infracción de la Constitución, de la ley, contra reglamentos, normas administrativas, cuando hay resoluciones y decretos de carácter general, ¿no? Cualquiera sea la autoridad que lo emane. Esa es la diferencia con el proceso de inconstitucionalidad. Y dentro de la jurisdicción constitucional orgánica también encontramos el proceso competencial, que se interpone directamente también ante el Tribunal Constitucional. Acá suscita esta acción por conflictos que pueden suceder sobre las competencias o atribuciones asignadas que limitan los ámbitos propios de los poderes del Estado, o sea, de 2 instituciones de repente. Los órganos constitucionales, los gobiernos regionales o municipales, 2 municipalidades que pueden tener problemas de competencia, entonces acuden al Tribunal Constitucional para dirimir a quién le compete esa acción o de repente a quién le compete esa inacción que la otra parte no está, la otra institución que no está ejecutando. ¿Y cuál sería la jurisdicción constitucional comunitaria e internacional relacionado a la libertad? Es la llamada jurisdicción supranacional o jurisdicción constitucional transnacional. Acá están contenidos los instrumentos procesales de carácter internacional. Y las personas se pueden valer, pues, para acudir a esta esfera internacional ante los tribunales que sean de competencia regional o universal, como es, por ejemplo, competencia regional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, primero tiene que agotarse la esfera interna, donde el afectado considera que sus derechos fundamentales que han sido quebrantados no han obtenido el reparo que le correspondía. Entonces puede acudir a la jurisdicción constitucional transnacional. Actualmente, pues, en cuestión de derechos humanos, no solo estamos circunscritos a una soberanía interna de un Estado determinado, como es el caso de nuestro país. Por el contrario, puede ser considerado como patrimonio de la comunidad internacional porque también acudimos a la jurisdicción constitucional transnacional. En el Perú, por ejemplo, se reconoce el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿no?, como un organismo internacional. Entonces, cualquiera que sea lesionado sus derechos fundamentales y que haya agotado la vía interna puede acudir. Además, también se reconoce a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero requiere para acudir a ellos el agotamiento de todas las instancias, ¿no?, jurisdiccionales en el derecho interno, salvo que estas instancias no sean agotadas por retardo injustificado en la administración de justicia, que puede ser, pero es muy poco lo que sucede actualmente, debido a que sí se especifica claramente que se debe acudir a las instancias internacionales. Bien, entonces vamos a ingresar al habeas corpus ya en el Perú, el proceso constitucional de habeas corpus.
el proceso constitucional de habeas corpus, su marco legal está establecido en la Constitución Política en el artículo 200, que dice: son garantías constitucionales, numeral 1, la acción de habeas corpus, que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o los derechos constitucionales conexos. Es decir, el habeas corpus no solamente se interpone contra una autoridad o funcionario público, también puede ser contra cualquier persona, hay que hacerlo bien claro. El Código Procesal Constitucional también es otro que implica el marco legal de la acción de habeas corpus, que en su artículo 25 establece los derechos protegidos. Procede el habeas corpus ante la acción u omisión que amenace, dice, o vulnere los siguientes derechos que enunciativamente conforman la libertad individual. El numeral 1. Bien, ingresaremos a los tipos de habeas corpus. El habeas corpus clásico es el habeas corpus reparador. Este habeas corpus es usado pues cuando se produce la privación en forma arbitraria o ilegal de una persona física, ¿no? A consecuencia pues de que esa detención arbitraria es a consecuencia de una orden que haya sido emanada de algún funcionario policial, de un juez civil, penal o militar. Pero también acá podemos incluir en este habeas corpus reparador la decisión de una persona particular que no sea funcionario ni forme parte de la parte estatal, de un tercero sobre internamiento, por ejemplo, de un centro psiquiátrico, ¿no?, sin el previo proceso de interacción civil, y que alguien de los familiares no pueda, por ejemplo, comunicarse con esa persona, ¿no? También procede de una negligencia penitenciaria, cuando una persona ya continúe recluida en reclusión pese a haber cumplido la pena. También por sanciones disciplinarias privativas de libertad, entre otras cosas. Ese es un habeas corpus reparador característico que se ocupa de restablecer los derechos vulnerados y establecidos en la Carta Fundamental. Entonces, esencialmente vemos que este tipo de habeas corpus representa la modalidad clásica, como le dije al inicio, que promueve la reposición de la libertad, ¿no?, de una persona que ha sido detenida en forma indebida, es decir, retrotrae al estado anterior. Ese es el tipo de habeas corpus reparador. El otro tipo de habeas corpus es el habeas corpus restringido. Acá, habeas corpus restringido tenemos cuando la libertad física o locomoción es objeto pues, de molestias, obstáculos, perturbaciones, incomodidades. Es decir, restringe a la persona en su normal desenvolvimiento o ejercicio. Entonces, acá no es necesario que esté la persona privada de su libertad para interponer el habeas corpus, sino se le limita a un menor grado, es decir, la persona está restringida, se le está limitando en su libre desplazamiento, por decir. Asimismo, puede mencionarse la prohibición de acceso o circulación a determinados lugares, como ejemplo. Seguimientos perturbatorios por parte de la autoridad policial sin orden judicial, ¿no? Las reiteradas o injustificadas citaciones policiales, de repente para ya rendido su manifestación policial, vuelven a notificarlo nuevamente para una ampliación, posteriormente para otra ampliación y así sucesivamente. Esa es una reiterada citaciones policiales. Y incluso cuando lo notifican en forma reiterada y reiterada, lo tienen ahí 4 o 5 horas esperando. Están restringiendo su libertad, claro, su libre desenvolvimiento. Las continuas retenciones también por el control migratorio, ojo, hacerlo demorar a la persona todo el día por un control migratorio que puede ser rápido. La vigilancia domiciliaria, por ejemplo, arbitraria o injustificada, permanentemente efectivos o de inteligencia están vigilando en forma arbitraria por la zona a un domicilio determinado, a una persona, y esta persona todavía no está siendo investigada.
Acá tenemos por mencionar, por ejemplo, el caso de Giovanna Elizabeth Nula Victoria Vera del expediente 0059, ¿no? Año 2012, de un proceso de habeas corpus, sobre la libertad de tránsito y propiedad, debido a que vecinos le impidieron el acceso peatonal y vehicular por existir una reja. Esta reja limitaba la restricción al libre desplazamiento de dicha persona, de hecho demandante. Es por eso que el tribunal repara esa restricción. ¿Ven? Es un ejemplo de habeas corpus restringido. El siguiente tipo de habeas corpus es el habeas corpus correctivo. En este tipo de habeas corpus correctivo vamos a mencionar que se producen cuando hay actos de agravamiento ilegal o arbitrario respecto a las formas o condiciones en que se cumplen las penas privativas de libertad. Esto es especialmente para los que están recluidos en un establecimiento carcelario. Acá lo que se busca es resguardar a la persona de tratamientos carentes de razonabilidad y proporcionalidad. Porque si bien es cierto, están condenados de repente o el juez ha dispuesto su internamiento en los centros carcelarios, entonces también tienen derechos, porque hay actos lesivos como el derecho a la vida, a la integridad física, a la integridad psicológica, ¿no? O el derecho a la salud también los reclusos. El hecho que estén recluidos no es que tampoco uno los va y los vota para que ellos estén muchas veces mal de salud, muy mal, ¿no? O personas también que se encuentren bajo una especial relación de sujeción e internados en establecimientos de tratamientos públicos o privados, como las personas, por ejemplo, internadas en centros de rehabilitación y de menores, internados estudiantiles, otros, esos también tienen derechos de protección a su salud, derecho a estar bien, tranquilo, estar en reeducación constante, estos menores. Por eso se llama rehabilitación de menores. También puede darse este tipo de habeas corpus correctivo cuando en restricciones, por ejemplo, en los casos de arbitraria restricción del derecho a la visita familiar de los reclusos, cuando se les restringe, por decir castigos innecesarios, hoy día no tienen su visita de sus familiares. De ilegitimidad, por ejemplo, del traslado de un recluso de un establecimiento a otro. La cohabitación en un ambiente de reos en cárcel de procesados y condenados también. De repente el juez dispone el internamiento de una persona todavía en medida preventiva, pero está procesado y lo recluyen con los condenados ya. Todo eso lo repara el habeas corpus correctivo. Y así tenemos en este habeas corpus correctivo un ejemplo, por ejemplo, de la sentencia del caso de Juan Isla Trinidad y otros, el expediente 1429 del año 2002. Acá se interpone el habeas corpus contra el ministro de Justicia, del Interior y del INPE, de aquel entonces, año 2001. AFIC dice que se disponga pues el aislamiento, la incomunicación y condiciones humillantes de 34 internos que fueron trasladados a Chayapalca y retornen pues, y que deberían ellos retornar a su lugar de origen, ¿no? Que es el establecimiento penal de Castro Castro. En las dos instancias fueron declaradas infundadas, entonces mediante recurso extraordinario el tribunal ve en última instancia este habeas corpus. El tribunal tiene su basamento en varios de los fundamentos, por ejemplo, el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos dice de no ser sometidos a tratos degradantes. También fundamenta en el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de no ser sometidos a tratos crueles. Y el artículo, la Constitución Política también en su artículo 2, inciso 24, literal F, que toda persona no puede ser víctima, dice, de violencia física, moral o psíquica. Y también en el artículo 3 del Código de Ejecución Penal sobre el principio de humanidad de las penas. ¿Ven? Ese es el fundamento, en síntesis, del Tribunal Constitucional. Y el fundamento 10 del Tribunal
tribunal de aquel entonces, del 25 de septiembre del 2001, dice: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado se inhabilite el establecimiento de Chayapalca. La Defensoría también en su informe del año 96-98 dice: debe ser cerrado e inhabilitado por no ser acorde, no ser propio para la salud de los internos, está en una altitud demasiado alta para... Entonces, ¿cuál es el resultado de esta sentencia? El tribunal en aquel entonces falla revocando es decir, la recurrida, que es infundada, y reformando declara fundada en parte, no en su totalidad, en parte. Entonces ahí ordena que el INPE, dice, traslade a los reclusos cuyo estado de salud precario, solamente los que se encontraban en estado precario, su salud muy mal, clínicamente comprobado, a otro penal con intervención del Ministerio Público. Y en cuanto al resto de la población penal, que también eran parte de este proceso de habeas corpus, se le proporciona una adecuada atención médica y facilita el transporte de los familiares para su visita. Pues entonces, acá el tribunal, si bien es cierto, declara fundada en parte, pero no dispone que todos sean trasladados a otro penal, sino solamente a los que están enfermos y clínicamente comprobados y con intervención del Ministerio Público. Y los demás se quedan en el penal, pero que reciban un tratamiento médico, y a su vez sus familiares puedan visitarlo, y para ellos el Estado tendrá que propiciarles la movilidad, porque saben que el penal de Chayapalca está a una altura y un lugar muy alejado. ¿Ven? Entonces, es una forma de este habeas corpus correctivo. Ahora, el otro tipo de habeas corpus, el habeas corpus preventivo, cuando no se ha concretado la privación de la libertad tampoco, pero existe la amenaza cierta, inminente, de que ello ocurra. O sea, estamos con la psicosis, o que alguien nos va a privar nuestra libertad. Entonces, vulnerando pues la Constitución o la ley de la materia, como dice la ley de la materia, lo que existe, de repente alguna disposición que no se puede tener, o etcétera. El requisito sine qua non de este tipo de habeas corpus, o sea, el requisito esencial que se necesita, es que los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución. Los actos destinados a la privación de la libertad se encuentren en proceso de ejecución, o sea, la persona o alguien que dispone están listos para detenerlos, están ya propiciados para detenerlos, pero muchas veces en forma irregular. Y de ahí, pues, que la amenaza no debe ser, como dice conjetural ni presunta, sino debe ser una amenaza objetiva. Así tenemos, por ejemplo, el caso de Patricia Garrido Arcentales y otros contra el capitán Henry Huertas, un expediente 399 del año 96 de habeas corpus. Dice que las llamadas telefónicas con las cuales se amenaza con detener a las personas, con detener a los recurrentes, a las permanentes llamadas del capitán amenazando a los que lo va a detener, dice que no son supuestos para que se configure como tal la amenaza a la libertad personal. ¿Por qué? Porque solamente eran subjetivos, eran llamadas. Por eso el tribunal declara infundado el habeas corpus a instancia final. Pero hay otro caso también, el caso de Segundo Martínez Hurtado, el expediente 832 del año 2011, habeas corpus. Acá se sigue contra el presidente de las rondas campesinas, de Tres Cerros y otros. La hermana del recurrente indica que son mayores de 60 años. Por una falsa denuncia, los ronderos estaban planificando su detención también. Además, una de ellas ha recibido un golpe en el ojo izquierdo. El requisito también establece sine qua non o esencial de que la privación a la libertad se encuentre en proceso de ejecución. Acá también es declarada infundada la demanda debido a que solamente eran amenazas, no estaban en trámite, no estaban en camino los ronderos a detenerlos. Por lo tanto, también este habeas corpus preventivo, también interpuesto en los dos ejemplos, son declarados infundados. Ahora, el tipo de habeas corpus traslativo. El habeas corpus traslativo es aquel cuando se produce una mora, por ejemplo, en el proceso judicial u otra grave violación al debido proceso.
o la tutela judicial efectiva. Para el Código Procesal Constitucional se llama tutela procesal efectiva, es decir, cuando se mantenga indebidamente la privación de la libertad de una persona. Eso es lo que establece, o se demore la determinación jurisdiccional que resuelva la situación personal de un detenido. Es decir, cuando el juez dicta la orden y hay una demora indebida, el Tribunal Constitucional en su sentencia 6423 del año 2007, caso Ali Ruiz de Anderas, dice, este tipo de habeas corpus procede, entre otros, en los siguientes supuestos. O sea, son supuestos para que este habeas corpus relativo se pueda dar. A ver, el primero es la vulneración al derecho a ser puesto a disposición del juez competente, dentro del plazo estrictamente necesario o dentro del plazo establecido por la Constitución o la ley. Una persona que está detenida, está siendo investigada, se interpone, se pone a disposición de la Fiscalía hace una demora excesiva, de repente se le va el término, puede ser pasible de un habeas corpus relativo. El segundo, por afectación del derecho al plazo razonable de la detención judicial preventiva también. Cuando se excede el plazo, también procede el habeas corpus relativo. Por vulneración del derecho a la libertad personal del condenado que ha cumplido la pena. Está claro, pues, una persona que cumple su pena tiene que salir en libertad. Pero si hay una demora excesiva, también puede interponer el habeas corpus relativo. El siguiente tipo de habeas corpus es el habeas corpus instructivo. Este habeas corpus instructivo se usa pues cuando no es posible ubicar el paradero de una persona detenida, o sea que está desaparecida. Aquí con la interposición no solo se garantiza la libertad y la integridad personal de ese desaparecido, sino adicionalmente hay que asegurar el derecho a la vida. El derecho a la vida está establecido en la Constitución Política del Estado, y desterrar las prácticas pues, características antiguas del ocultamiento o indeterminación de los lugares de desaparición, o sea, en esos lugares donde prácticamente se les encierra en un enclaustramiento para que nadie lo pueda ubicar. Para este tipo de habeas corpus instructivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Ernesto Castillo Páez vs. la República del Perú, en su párrafo 84 de la sentencia del 3 de noviembre de 1997, ¿qué establece? Dice, quedando demostrado que la detención del señor Castillo Páez fue realizada por miembros de la Policía Nacional y se encontraba bajo su custodia, ¿no?, lo cual lo ocultó para que no fuera localizado. La Corte concluye que la ineficacia del recurso de habeas corpus es imputable al Estado, claro, configurando con ello una violación del artículo 25 de la Convención. Es que la misma institución policial escondió para que no fuera localizado esta persona. Entonces, ¿es el habeas corpus relativo, instructivo? Sí, procede contra el Estado. Y además violaba el artículo 25 de la Convención, ¿no?, Americana de Derechos Humanos, que protege la libertad de la persona y que nadie puede ser tenido ni tampoco desaparecer esa persona. ¿Ven? Es un tipo de habeas corpus instructivo. Pero bien, ahora tenemos el otro tipo de habeas corpus, el habeas corpus innovativo. Este habeas corpus innovativo se interpone cuando, pese a haber cesado la amenaza o la violación de la libertad personal, se solicita la intervención jurisdiccional, con el objeto de que no se vuelva a repetir en el futuro. Ven, o sea, ya cesó la amenaza o la violación de la libertad personal, pero se solicita la intervención jurisdiccional, en este caso constitucional, para que no se vuelva a repetir en el futuro. ¿Y qué nos dice García Belaúnde? El maestro García Belaúnde expresa que dicha acción de garantía debe interponerse contra la amenaza y la violación de este derecho, aun cuando éste ya hubiera sido consumado. Hay una sentencia
del Tribunal Constitucional en el caso Lisbeth Marina Mosquera Pérez, expediente 2854 del año 2010, habeas corpus. Ella es conviviente e interpone a favor de su conviviente, el suboficial de tercera PNP, Joel Tapia, contra el general territorial de Chiclayo y otros, debido a que él fue intervenido en un bar, en un operativo, ¿no? Pero estaba de civil. Y como consecuencia de ello, de haber sido intervenido en un bar donde estaba libando licor, pero no había cometido ningún delito, ninguna falta. Esa era la defensa del suboficial. Pero a consecuencia de ello, como el general estaba dirigiendo un operativo por toda la zona, cambian a una comisaría lejos de la ciudad de Chiclayo. Y aparte de ello, como consecuencia de ello, la conviviente ya estaba con 7 meses de gestación y eso le afectaba, según sus fundamentos, de hecho, de agravio para interponer el habeas corpus. La defensa del suboficial dice, pues, al ser intervenido no estaba realizado acto contra el orden público, ni había cometido delito ni falta. ¿Y cuál es el fundamento 1 del Tribunal Constitucional? El objeto de la demanda es que dice que no se vuelvan a repetir los hechos por los cuales el suboficial de tercera fue retenido por 2 horas tras un operativo policial. Aduce que ha vulnerado su libertad. El tribunal declara infundada la demanda porque no se ha acreditado la vulneración del derecho a la libertad personal, porque el traslado a la comisaría fue solamente para realizar su permanencia de 2 horas, solamente fue para realizar las indagaciones correspondientes, su declaración y su identificación, y después se retiró. Por eso es que el tribunal dice infundada la demanda debido a que no se acreditó la vulneración del derecho a la libertad personal. Y el habeas corpus conexo es otro tipo de habeas corpus. Acá, este habeas corpus conexo es cuando se presentan situaciones no previstas en los tipos anteriores, en los demás tipos de habeas corpus, como la restricción del derecho a ser asistido por un abogado. También puede interponerse, o a ser obligado a prestar juramento, también, contra su voluntad, o compelido, por ejemplo, a declarar o reconocer culpabilidad contra uno mismo. Es un habeas corpus conexo. O contra él, o contra la cónyuge, conviviente, etc. Aquí no hace referencia pues a la privación o restricción en sí de la libertad física o de la locomoción, o sea, libre desplazamiento de la persona. Pero es un grado razonable de vínculo de enlace también con la privación de la libertad. Porque si a una persona, por ejemplo, le están coaccionando para que se autoinculpe y firme documentos, y esos documentos van a ser una prueba posterior para una privación de la libertad, entonces tiene relación. Están pues unidos, ¿no? Y acá, entonces, dice que este tipo de habeas corpus conexo, adicionalmente, permite pues tener relación con los derechos innominados. ¿Quiénes son? Los que están previstos en el artículo 3 de la Constitución, y por lo tanto son entroncados con la libertad física, y por ello también pueden ser resguardados por este habeas corpus conexo. Y así tenemos la sentencia del caso Francisco Javier Francia Sánchez, expediente 256 del año 2003, proceso de habeas corpus. Sentencia del tribunal. El recurrente, en este caso, el afectado, el 14 de octubre del 2002, demanda a favor de Francisco Javier Francia Sánchez, es decir, su hermano. Este había fallecido a las 14 horas de ese día. El 14 de octubre había fallecido a las 2 de la tarde. Y la dirige, pues, la demanda contra el director del Hospital 2 de Mayo. ¿Y cuál es? ¿Por qué? Porque el hospital estaban reteniendo el cadáver. Entonces su hermano interpone esta acción de habeas corpus conexo. ¿Y cuál es el fundamento 19 del Tribunal Constitucional? El artículo 2, inciso 1 de la Constitución del 93
reconoce el derecho a la integridad en 3 ámbitos: físico, moral y psíquico. Y la retención del cadáver es porque supuestamente tenía que pagar ciertos gastos que había ocasionado el occiso. Y continuando con el fundamento 21, el tribunal dice: asimismo se ha violado el derecho a la protección jurisdiccional de los derechos, pues pese a que judicialmente se dispuso la entrega del cadáver, estas no lo hicieron. O sea, el otro juez, ya de primera instancia, había dispuesto en otro tipo de proceso que se está llevando a cabo, que el cadáver sea entregado a sus familiares. Sin embargo, desacataron esta disposición el director del hospital y su personal. Por eso es que acá el Tribunal Constitucional falla declarando fundada la demanda, y a su vez que se disponga, se remita copias certificadas de los actuados al Ministerio Público para que aperture el delito correspondiente. ¿Ven? Entonces es otro tipo de habeas corpus que, si bien no está relacionado con la libertad en forma directa, pero hay un entrelazado que puede dar lugar a que sea interpuesto. Ahora bien, podríamos decir, un habeas corpus excepcional. Este habeas corpus excepcional tiene por objeto, pues, la regulación de los estados de excepción establecidos en la Constitución. En un estado de excepción, la persona que es afectada en forma desproporcional o irrazonablemente por la medida de restricción, porque puede haber muchos, por ejemplo, la suspensión de garantías, sin embargo, a veces hay una afectación desproporcionada, irrazonable, una restricción casi total, o suspensión de sus derechos decretados en estado de excepción. Los jueces aquí deben resolver este habeas corpus excepcional sobre los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Como bien señalan los estados de excepción, los procesos constitucionales no se suspenden, Solo puede restringirse derechos y no todos, pero de ninguna manera las garantías que los protejan a esos derechos fundamentales que están establecidos en la Carta Magna. Por eso dice: cuando la persona se le afecta en forma desproporcional o irrazonablemente, los jueces tienen que resolver también este tipo de habeas corpus en forma excepcional, aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Bien, entonces vemos que el habeas corpus es una acción de garantía bastante importante, muy interesante, que puede ampliarse mucho más el dictado. Sin embargo, hemos tratado de dar en forma elemental para nuestros estudiantes de la universidad. Por ahora hemos culminado la sesión y más adelante continuaremos con otras acciones de garantía. Muchas gracias.